el tema que estamos tratando actualmente en nuestro cuadernillo es el panel de discusión. Aquí yo quisiera que me comentaran, no sé quién alce la mano, quién encienda su micrófono, para que me dé una breve explicación de lo que es un panel de discusión. ¿Qué idea tienen sobre este tema? A ver, ¿quién activa su micro? Es un conjunto de varios expertos que hablan sobre un tema específico. Muy bien, exactamente. ¿Alguna otra participación? Arturo, ¿qué es un panel para ti? Se dice panel. Es cuando expertos se ponen a hablar sobre un tema y Ajá. a dar su opinión al público. Muy bien. Erika, ¿para ti qué es un panel? Es cuando es como un debate que expresan las ideas que tienen. Perfecto. Bien, voy a compartir pantalla para que para que podamos ver una presentación sobre este tema. Entonces, aquí está la definición. El panel es un método de discusión de ideas de forma planificada. Se invita a un grupo de personas expertos en la materia a tratar, a discutir. Entonces, ellos exponen sus ideas y conversan sobre un tema determinado. Puede ser grupos de entre 3 y 7 participantes, porque si, por ejemplo, yo escojo a 8, 9, a 10, ya se hace un poquito extenso, ¿no? Este panel. Entonces, pues disponen de un público que pueda atender la discusión para aprender conocimientos nuevos o actualizar los que ya conocen ellos. Bueno, tenemos aquí los tipos de panel de discusión. ¿Quién tiene por ahí ese dato? Bueno, yo tengo aquí 3. Ok, ¿alguno de ustedes tiene por ahí a la mano uno de estos? Adelante. Público y mixto. El punto que me acuerdo es el debate, la mesa redonda y o era otro, según lo que me acuerdo yo. Sí, estoy bien o no. Ok, bueno, qué bueno que lo mencionas, porque esas son técnicas de discusión, técnicas grupales, no son tipos de panel. O sea, las técnicas grupales son mesa redonda, el panel de discusión, el debate y también tenemos el foro. Pero los tipos de panel de discusión son estos que están aquí en pantalla, que son especializado, el público o el mixto. En primera instancia tenemos el especializado, que se compone de profesionales especialistas en la materia. ¿Qué tipo de especialistas? Pueden ser científicos, si van a hablar sobre algún tema de ciencia, si van a exponer algún tema relacionado con la medicina, puede ser médicos o expertos en la medicina, si van a abordar un tema de educación, pues maestros, directivos y demás. El público, bueno, pues dice aquí que se integra por personas de diversa extracción y características elegidos al azar. Acá ya hay una mezcla de varias personas, pero que conocen a fondo el tema que se va a tratar. Y finalmente está el mixto, que es un panel de invitados que combina la presencia especializada con la popular, es decir, los expertos especialistas, que son, por ejemplo, unos científicos, médicos, con alguna persona que conoce también sobre el tema, pero que a lo mejor no tiene una preparación académica como los especialistas. De ahí tenemos aquí un ejemplo de panel de discusión. Esta es la estructura. Tenemos aquí a los especialistas, a los expertos sobre el tema. Ellos son los invitados y van a discutir un tema. Entre ellos se van a hacer preguntas, se van a hacer comentarios. No es como el debate, que en el debate ustedes ven que alguien gana defendiendo su punto de vista. Aquí no, aquí nada más es exponer ese punto de vista, hacer preguntas entre los panelistas y, algo muy importante, aquí hay un público que también participa. No es como en la mesa redonda, que por ejemplo en el ciclo escolar anterior, ustedes llevaron a cabo esta actividad, si no mal recuerdo, pues el público no participaba. Ya al final de la mesa redonda, pues sí, ya le dábamos oportunidad al público que hiciera preguntas, pero durante la plática el público no interviene. ¿Vale? ¿Hasta aquí alguna pregunta? No, profe, todo está claro. Perfecto. Entonces aquí tenemos unas imágenes, unas ilustraciones, donde vuelvo a lo mismo. Hay una persona muy importante en el centro. ¿Cómo se le llama a esa persona? O por ejemplo, esta persona que está aquí dirigiendo, coordinando, ¿cómo se le llama? Igual que en la mesa redonda. El moderador. Moderador. Perfecto. Moderador. ¿Sí? Es el moderador. Ella, ella se va a encargar de controlar, de dirigir, de tomar el tiempo, de hacer las preguntas a los especialistas. Y si dan cuenta, en todas las técnicas, por ejemplo, esta técnica, ¿cuál sería? La mesa redonda. Y no porque su nombre lo diga, tiene que ser a fuerzas redonda. O sea, no se refiere al mueble, sino que aquí, ¿qué pasa?
todos los que están reunidos, sean expertos o no expertos en la materia, van a abordar el mismo tema, van a intercambiar puntos de vista, porque todos tienen la oportunidad de exponer su punto de vista. No hay un ganador, no hay un perdedor. Y el moderador, pues, puede estar acá, ¿sí? Incluso puede estar en medio. Y aquí tenemos el debate. El debate, acuérdense que hay distintas posturas. Por ejemplo, estas dos se enfrentan contra estas dos. A lo mejor estos de acá están hablando sobre el aborto, defendiendo el aborto, y los de acá pues están en contra. Aquí tenemos otra vez a esta figura que es el moderador, o también llamado coordinador, que es el que hace las preguntas, da los turnos, da la palabra a los participantes. Esta imagen yo se las di a conocer en su cuadernillo. Volvemos a ver la misma estructura del debate, uno a favor, otro en contra, el moderador en medio. Tenemos aquí el panel de discusión, son expertos que están interactuando con el público. Bueno, ahí no vemos el público, pero el público está ahí presente y el público es el que también participa, ¿sí? A diferencia de estas dos, aquí no participa el público. Entonces, en la mesa redonda, como les dije, no es porque la mesa sea redonda, sino porque todos tienen la misma oportunidad de externar su punto de vista. Todos están en el mismo nivel, por eso se llama redonda. Ahora pregunto, ¿alguien que alcance a ver me puede decir qué estructura de las técnicas que ya acabo de comentar es? Miren, Es un teatro, ¿no? pongan atención a la estructura. Exactamente, pero ¿por qué es un panel de discusión? A ver, ¿quién me dice? Ya lo comenté hace un momento. Por la distribución del público y los expertos. Exactamente. El auditorio, que es el público, interactúa con los expertos y en medio está el coordinador o también llamado moderador. Yo Entonces, iba a decir eso, pero se me olvidó. oh, mira, nada más. Hay algo muy importante aquí. Hay un feedback. ¿Y qué es eso, profe? Bueno, un feedback es le llaman retroalimentación, o como le llamamos los maestros, realimentación. Entonces, es parte del proceso comunicativo, una parte fundamental del proceso comunicativo es que haya una respuesta, ¿sí? Una realimentación. El público interactúa. Esa es la diferencia que hay entre las demás técnicas. Este que vemos a continuación, ¿cuál es? ¿Cuál será? Tenemos El debate, profe. exactamente una postura contra otra y en medio está el mediador o moderador. Y finalmente tenemos la otra que, bueno, obviamente es... Mesa redonda. Exacto, donde todos tienen la oportunidad de opinar y de dar a conocer su punto de vista. Entonces, ahí están las tres técnicas. Son técnicas grupales de discusión. Ahora, pregunto, a ver, ¿qué me dice? ¿Cuáles son sus similitudes? ¿Quién alza la mano? ¿En qué se parecen? Todos tienen un moderador, exactamente. ¿Qué más, Aram? ¿Cuál será otra similitud? En que en todos tienen que hablar sobre un tema importante, ¿Sí? Todos tienen que elegir un tema y dar sus puntos de vista. exactamente, dar sus puntos de vista. Muy bien. ¿Alguna Poner otra? un comentario, tener argumentos. Ah, exactamente. Es algo muy importante eso. Tener los argumentos para dar a conocer mi opinión como un experto. No nada más voy a opinar por opinar. Tengo que exponer mis argumentos. ¿Y qué son argumentos? ¿Quién me dice? Los argumentos son como las herramientas que tienes, ¿no? O sea, cómo conoces un tema y así. Bueno, pero ¿cuáles podrían ser? Simple, voy a defender mi punto de vista con eso. Entonces, ¿es el que define la meta de tu panel de discusión? Un argumento es una prueba. ¿Y qué sería una prueba? ¿Cómo voy a comprobar que hay muchos índices de muerte por el aborto? ¿Cómo? Una evidencia. Una evidencia, que pueden ser las gráficas, datos, cifras, alguna opinión de otro experto mediante una paráfrasis, una cita textual. De ahí, continuamos. ¿Cuáles son las diferencias? A ver, alguien que me diga. El orden de las personas. El orden, la estructura. ¿Qué otra diferencia podemos encontrar? Creo que en el debate se tiene un ganador, el que mejor defiende su punto, y en el panel y en la mesa redonda se llega a un, por así decirlo, bien común. Muy bien, a un bien común. Sí, bueno, en efecto, en el debate tenemos a una postura a favor y a otra postura en contra. Y aquí se dice por qué estás a favor, por qué estás en contra. ¿Alguna otra diferencia? ¿Alguien que quiera comentar? ¿Ya dijeron la más importante? La participación del público Exactamente. ¿En cuál va a participar el público? en el panel de discusión. Perfecto, muy bien. Yo les pedí allá en el cuadernillo que hicieran un esquema sobre los participantes en un panel. Bueno, ya saben que a mí me encanta hacer los mapas conceptuales porque son los más fáciles de hacer para mí. Porque aquí ya nada más pongo puras palabras. Acuérdense que para hacer un mapa conceptual tengo que poner mis conceptos en los óvalos o elipses en mayúsculas.
y utilizar los nexos o conectores lógicos o preposiciones o artículos en minúscula, ¿sí? O los verbos o las acciones, presentan, intercambian, hacen, prestan, formula, todos estos en minúsculas y van afuera de los elipses. Yo esto se los vuelvo a repetir porque de repente otra vez pedí hacer un mapa conceptual y me hicieron un diagrama ramificado, que no es lo mismo. El diagrama ramificado, acuérdense que tiene más texto y aquí, si se dan cuenta, nada más estoy considerando una palabra. Si pongo más palabras... ¿Un cuadro sináptico o eso? ¿Cómo se llama? Este es un mapa conceptual. No, pero yo hice un cuadro sináptico. Ah, ya, ¿cuál? ¿El de la llave? Ándele ese. Exactamente, ese es un cuadro sinóptico. Muy bien. Entonces, ¿quiénes son los participantes? Ya lo dijimos, el moderador, que es el coordinador también, quien gestiona los turnos o los tiempos y formula las preguntas. Es importante que el coordinador al inicio presente a la mesa del panel, para conocer a lo mejor el currículum de cada experto, ¿verdad? Otro de los participantes es el experto, ¿sí? O los expertos, que presentan perspectivas, distintos puntos de vista, distintas ideas sobre el tema. Intercambian ideas y se hacen preguntas entre ellos con base en argumentos. Decíamos que los expertos hacían toda esta parte de acá. Importante, utilizan argumentos para defender su punto de vista. En el tema del ensayo yo les decía también que es importante utilizar argumentos para defender su postura en ese escrito que es el ensayo. Aquí también van a defender su postura, su punto de vista, con argumentos. Y ya les dije que son argumentos: ideas, datos, cifras, gráficas, citas textuales, paráfrasis, comentarios de otros expertos que conocen sobre el tema. Y bueno, finalmente tenemos la participación del público, que son los que también hacen preguntas a los participantes y prestan atención de lo que se está hablando. Bien, ¿alguien que me pueda ayudar a leer, por favor, Arturo? Preparación del panel de discusión. Preparación del panel de discusión. Elección del tema. Es importante que el tema sea interesante y conocido para poder conseguir mayor número de participantes. Es importante la delimitación clara del tema, ya que si es un tema general, la discusión puede perder el enfoque. Reclutamiento. Se debe de contar entre 3 y 5 panelistas. Se recomienda nunca superar los 7. El público es tan importante como los panelistas. Distribución física. La organización de las sillas frente al público mejora la comunicación entre los panelistas y el público. La mejor posición del moderador es en lugar central de los panelistas. Muy bien, Arturo. Entonces, es importante la elección del tema. Es la primera parte para que nosotros preparemos nuestro panel de discusión y pues un tema que sea conocido, ¿no? O interesante también para la audición. Es importante también delimitar el tema, no nada más decir el aborto, las drogas, tribus. Hay que delimitar qué tipo de tribu, ¿no? Tribus urbanas en la Ciudad de México. Ya ven que luego las tribus urbanas acostumbran a vestirse distinto a nosotros. Por ejemplo, vemos a los ponquetos, a los darquetos, vemos a los otaku, que se visten de anime, ¿no? De Goku, de Naruto, de Caballero del Zodiaco. Entonces, debemos delimitar el tema que vamos a tratar en este panel de discusión. COVID-19. Hay que delimitarlo. ¿Cómo podremos delimitarlo? A ver qué me dicen. Ser más específicos, no nada más decir COVID-19. Yo, profe, Adelante. podemos delimitarlo poniendo los síntomas de la enfermedad nada más. Ok, podría ser. O también la prevención del COVID-19. Ok. Muy bien, la prevención del COVID-19. ¿De qué manera podríamos incluir a las personas, refiriéndonos a las personas que a lo mejor no llevan a cabo las medidas de prevención sanitarias? Ya saben cuáles son, ¿no? De que pues salen a reuniones, pues, conversan entre ellos, pero de cerca, no respetan la sana distancia. ¿Cómo podríamos delimitarlo de alguna manera más específica? ¿Cómo podemos hacer que la gente entienda las reglas o, ¿cómo se puede decir? Respetar las normas ahorita por la enfermedad? O sea, que digamos acerca sobre eso. Sí, sí, que delimitemos el tema, que seamos Por ejemplo, específicos. no sé, ponerles una multa. Parece ser que quien no tome las medidas sanitarias tiene que ser multado, pues, para cuidar su salud. Esas serían unas ideas. Yo me estoy refiriendo ahorita de cómo podría ser nuestro tema delimitado del panel de discusión. Si ahorita nosotros hacemos un panel, yo soy el moderador, que ya son expertos en ese tema, porque ya todos conocemos a estas alturas sobre ese tema, ustedes me van a ayudar a ponerle el título a nuestro panel de discusión. ¿Qué título llevaría? No salgas de casa. Otra propuesta. Medidas sanitarias para el público.
A ver, decía medidas sanitarias ¿para qué? Para el COVID-19. Ok, a ver, otra propuesta. Prevención sanitaria contra COVID-19. Ajá, Medidas preventivas. ok. Bueno, podríamos manejarlo así. Medidas preventivas sanitarias que los estudiantes realizan o llevan a cabo. Y ahí ya estamos delimitando, estamos siendo más específicos a este tema. Eso es delimitación de nuestro tema. No estamos diciendo tema COVID-19, no, porque si decimos COVID-19 puede abarcar medidas, contagios, consecuencias, causas y muchos otros subtemas que vienen ahí inmersos. Entonces, es importante por eso siempre delimitar el tema, porque si no, nos podemos desviar a otros asuntos que no van relacionados, ¿verdad? El reclutamiento, leía por ahí Arturo, que se debe de contar con 3, 5 o hasta 7 panelistas, porque si, ya les decía yo, si ponemos a más participantes, entonces se hace más extenso. Y la distribución física, normalmente el moderador está en el centro, como ya se los había comentado. Esa es una parte importante de esto. Bien, por ahí en el cuadernillo estaban estos puntos. Voy a ir preguntando a cada uno para que me lo vayan comentando. Por ejemplo, a ver, empiezo con Aram. Por ejemplo, objetivos del panel. ¿Qué nos dice ahí ese texto? En objetivos del panel, pues prácticamente tendríamos que llegar a una conclusión, o sea, o un acuerdo de varias ideas que lleguen a lo mismo. Ok, muy bien. Bueno, sí, por ahí vas. Entonces, lo que se quiere es llegar a la realización del panel, pero estableciendo objetivos básicos. Entonces, si nosotros vamos a organizar un panel, debemos tener en mente cuáles son nuestros objetivos. Y un objetivo podría ser obtener más conocimiento sobre el tema, intercambiar puntos de vista y ampliar nuestros conocimientos con base a lo que otros ya conocen o argumentan, ¿verdad? ¿Cuánto debe durar un panel de discusión? ¿Quién me dice? Alrededor de 40 minutos. A ver, uno a la vez, por ahí. Juan decía. 45 minutos. Y Ok. se extiende lo más largo 90. Una hora. No, es entre 45 y 60 minutos, Y ¿sí? Cuando se extiende llega a Bueno, 90 minutos. sí, cuando se alarga, sí, estás bien, estás bien. Cuando se alarga puede llegar a durar hasta 90 minutos, ¿sí? Pero se recomienda que sea entre 45 y 60 minutos, también para que no se haga tan aburrido. De ahí, lecturas individuales. ¿De qué trata esto, Lady? Que cada quien puede leer algo sobre ese tema, pero no puede ser tan tardado. Exactamente, es como una introducción. Cada quien lea una opción por ejemplo, del tema y den sus propias ideas. Adelante, Lady. Esta es una parte opcional del panel, ya que su principal función es la de crear un debate e intercambiar ideas, pero se puede incluir una pequeña lectura de la postura de los panelistas en el tema elegido y una breve introducción de lo que van a exponer. Debe ser breve. Muy bien, ¿sí? Algo breve. Decía por ahí, creo que Erika o Bete, no sé quién era. Y acá dice una introducción algo breve. Perfecto, ¿sí? Podemos incluir una lectura al inicio de nuestro panel para tener un amplio panorama del tema que estamos abordando. Bien, por ahí Arturo, ¿de qué trata el siguiente punto? Preguntas para los panelistas. Del tipo de preguntas que le hacen a los panelistas, Ajá. o sea, de que se las hace el público a veces y también el coordinador. Muy bien. Planificación del panel. Erika, ¿de qué trata este punto? Es como se prepara cada punto de vista, ¿sería? Ok, ¿alguna otra opinión sobre este punto? No, profe, Adelante. es el tiempo que le van a dar a cada cosa que van a hacer, si van a leer una lectura, si van a hacer preguntas. Exactamente. Es establecer los tiempos de lo que vamos a hacer, por lo mismo, para que no se extienda nuestro panel. Por eso el moderador debe ser estricto en esa parte. Ver los tiempos, ver los turnos. Posteriormente tenemos la presentación de los panelistas. Es importante que antes de que se lleve a cabo el panel, se conozcan los participantes, que platiquen un poco acerca del tema y de las posturas que ellos tienen en mente. Bien, y finalmente tenemos consejos para la moderación. Betel, ¿de qué trata esto? Pues seguir las reglas del... Establecer las reglas del panel. Eso, profe, eso mero. Muy bien. ¿Algún otro consejo? ¿Quién dice yo? Yo, Adelante. ordenar cada punto de vista que tiene que dar cada uno del panel. Muy bien. Establecer también los turnos
¿Quién dice yo? Otro punto. Que es importante introducir a los analistas y al tema, y si él va a hacer preguntas en caso de que el público no participe, pues tener preparadas sus preguntas. Muy bien, ¿sí? Preparar unas preguntas es muy importante, ¿sí? Hacer una planeación antes de llevar a cabo mi panel de discusión. Yo no puedo como moderador llegar sin nada, ¿verdad? Porque a lo mejor conozco el tema, pero si yo llego sin una planificación, va a ser todo un desastre mi panel, ¿verdad? Entonces hay que planear, hay que establecer tiempos. También tenemos que agradecer a los participantes. Ajá, exactamente. Es algo muy importante agradecer a los participantes. ¿Qué diferencia hay entre dato, hecho y opinión? Que por ejemplo los datos ya son fundamentos, o sea, ya, ahora sí, ¿cómo se puede decir? Reales. Los hechos son, se puede decir, creencias o lo que ellos piensan, y las opiniones, pues, un punto de vista sobre qué tienen sobre el tema. Bueno, ¿por ahí vas? Pues se refiere a la información objetiva que ya existe, que ya está. Una información objetiva, lo que investigamos en las distintas fuentes para darlo a conocer, ¿sí? A través de, ya sea, lo decíamos por ahí, en un ensayo, ¿sí? O a través de la voz viva, en un panel, en un debate, en una mesa redonda. Los hechos son sucesos, aconteceres, aquello que va sucediendo. Un hecho puede ser un accidente, puede ser una junta, una reunión, puede ser un partido de fútbol. O sea, un hecho es un acontecer, un acontecimiento. Y finalmente la opinión, pues ustedes ya saben que es un punto de vista, una postura, lo que yo pienso, que es lo correcto, ¿no? Eso es la diferencia. Y todo esto son argumentos, ¿sí? Que podemos utilizar. Bueno, formas de validar los argumentos. ¿A qué se refiere este punto? Yo, profe, Adelante, adelante. es mediante datos y hechos. Muy Sí, bien. porque es la forma de validar los argumentos. Porque un argumento no es válido si no ha sido comprobado. Exactamente. Y finalmente tenemos el punto 7, que es empleo del lenguaje formal. De que en el panel se debe de ocupar siempre el lenguaje formal, porque en función del lenguaje informal ese no se puede ocupar porque sería algo que no sería tan profesional, entonces se debe de emplear el lenguaje formal. Profe, Sí. Ajá. que el lenguaje formal, los panelistas lo tienen que usar porque es directo al público. Muy bien, todos se tienen que dirigir con respeto, utilizando un lenguaje formal. No se utilizan obviamente ni groserías, ni vulgaridades, ni términos coloquiales. Un lenguaje coloquial es un lenguaje informal, el lenguaje que nosotros utilizamos con nuestros amigos, a lo mejor con la familia, es un lenguaje coloquial, informal. Pero si yo voy a un panel, si yo voy a un debate, si voy a una mesa redonda, o incluso si yo escribo una carta formal, tengo que utilizar un lenguaje formal, como su nombre lo dice. ¿Hasta aquí alguna duda, jóvenes? No, profe, ninguna. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Perfecto. Todo bien. Eduardo Leli. Este es un panel de discusión. Norton Rodríguez, productor y cineasta, y Rubén de Peña. El acoso escolar es cualquier forma reiterada de maltrato que ocurre entre compañeros. Que, si se dan cuenta, aquí al inicio la moderadora presentó a los panelistas y aquí el público, a través de la línea telefónica, hace las preguntas a estos expertos. El tema a tratar, pues, acoso escolar. ¿Qué es acoso escolar? Yo, Adelante. ¿Sí? acoso escolar es, por ejemplo, a tus compañeros en forma física y, por ejemplo, si tu compañero es enanito, pues les puedes decir, no, pues está bien enano, ¿no? Exactamente, ese es un acoso escolar, o como ustedes lo conocen también como bullying. ¿Qué tipos de acoso escolar conocen ustedes? El psicológico, el físico y el verbal. Muy bien, ¿cuál podría ser el psicológico? Yo, profe, Adelante. te dicen cosas que te hacen sentir mal. Es que se baja la autoestima a algún chico que tenga alguna enfermedad. Sí, también ese es el psicológico. Ujú. ¿El físico cuál será? El físico son golpes. Los golpes cuando ya te empiezan a pegar. Sí, son golpes. O te jalan los cabellos, o te empujan, o te dan pamba, ¿verdad? Se da en muchas escuelas, pero pues debemos de evitarlo, ¿no? Porque a veces no nos damos cuenta de las consecuencias, que ha habido hasta muertes. Entonces, este es un muy buen tema para exponer en un panel de discusión. ¿Cuál será el verbal? Cuando te dicen groserías, cuando te Depende, ¿no? ofenden. También, profe. Sí. Hay otro que no han comentado muy importante, que se da en las redes sociales, a través de internet,
El ciberbullying. Exactamente, ciberbullying o ciberacoso. Cuando se publica, ¿no? Una foto, un video que denigra a alguna persona. Ok, jóvenes, pues eso es lo que es un panel de discusión, una plática, una discusión con argumentos. Yo agradezco su tiempo, su paciencia y agradezco que se hayan conectado. ¿Alguna pregunta, jóvenes, relacionada con el tema del panel de discusión? No, profe, No, profe, ninguna. no, profe, todo bien. Ok, bueno, cuídense mucho, me dio gusto verlos, mucho éxito. Gracias, profe. Hasta luego, jóvenes. Gracias. Pásense bien. Gracias, Julián, a ti. Vale. Bye bye, pueden ir saliendo, muchas gracias. Adiós, profe. Bye bye. Un abrazo para todos. Gracias.